El arte de la cruz. Roma, centro de dos imperios. Cuando el poder militar y político de Roma decayó, otro ocupó su lugar basado en la fe. Al principio, el cristianismo y el imperio romano estuvieron en conflicto. Cuando en el foro se adoraba a los dioses paganos, el cristianismo tuvo que refugiarse bajo tierra y allí empezó la historia del arte cristiano. Los primeros cristianos enterraban a sus muertos en las catacumbas, una antigua red de cementerios subterráneos. Aquí hallamos las imágenes cristianas más antiguas, tales como el Cordero de Dios, un símbolo de sacrificio y salvación. Las tumbas se excavaron en la roca entre los siglos II y V. Los primeros cristianos preferían el enterramiento a la costumbre pagana de la incineración para respetar los cuerpos que resucitarían en el nombre de Cristo. El carácter subterráneo de esta vasta ciudad de los muertos es una perfecta metáfora de una religión que en sus primeros tiempos fue perseguida y utilizaba símbolos secretos para expresar la muerte de Cristo. Algunas imágenes de la salvación no tienen relación con los textos bíblicos. Un motivo frecuente es el ancla. El ancla no es solo una cruz oculta, sino que expresa la esperanza cristiana de la salvación a través de Jesús. A primera vista, las imágenes parecen al azar, pero están relacionadas por su importancia en la historia de Cristo. En las primeras referencias visuales a Cristo aparece el agua, que está explícitamente relacionada con la vida eterna en la Biblia. La palabra griega ictus significa pez, pero también se traduce por Jesucristo, Hijo de Dios. Las catacumbas también albergaban las enormes tumbas de los primeros mártires y santos cristianos. Una de las más importantes, ahora en el Museo Vaticano, es de mediados del siglo IV después de Cristo, y presenta una versión primitiva de la cruz. Está coronada por una guirnalda, símbolo griego y romano del triunfo. Rodea el monograma Giro, las dos primeras letras en griego de la palabra Cristo. Fue este hombre, el emperador Constantino, quien permitió que los cristianos al fin practicasen su fe abiertamente. Durante el siglo IV, Constantino convirtió el Imperio Romano al cristianismo y abolió la crucifixión como castigo. La cruz y el crismón se convirtieron en emblema imperial, llevado por los soldados a todos los rincones del imperio como símbolo militar y religioso del poder de Dios en la tierra. Hoy la imagen de Cristo crucificado es fundamental en la fe cristiana, pero no apareció hasta más de 400 años después de la muerte de Cristo. Una de las más antiguas es este pequeño panel de marfil del siglo V. Hasta que Constantino la abolió, la crucifixión fue una forma de castigo capital para esclavos y criminales y se asociaba a algo vergonzoso. Solo cuando el recuerdo de ese castigo se borró, surgió la imagen como símbolo fundamental del cristianismo. En línea con otras representaciones antiguas, no se trata de un Cristo que sufre, sino de una imagen de Cristo triunfante venciendo a la muerte, en contraposición al cuerpo sin vida de Judas a la izquierda. Como símbolo, la cruz precedió al cristianismo en varios miles de años. Una de sus primeras formas es la esvástica, que data de la Edad de Piedra, y está asociada con el bienestar en las religiones orientales. Otra es el Ankh, muy usado en el antiguo Egipto y asociado con la fuerza de la vida. La cruz es una forma arquetípica extendida por todo el mundo.
La cruz latina, que nos es tan familiar, adquirió un amplio uso cuando la madre del emperador Constantino proclamó en el siglo IV que había descubierto la cruz en la que Cristo había muerto en Jerusalén. Otra imagen primitiva de Cristo triunfante procede de Oriente Próximo. El Evangelio de Rábula es un manuscrito ilustrado creado por unos monjes en Siria en el año 586. Muestra a Cristo con túnica larga y barba, muy diferente al Cristo lampiño con taparrabos de la tradición occidental. En los confines del antiguo Imperio Romano, en el siglo IX, proliferaron las cruces celtas de piedra. En Gales, Irlanda y Escocia, el arte vivió una época dorada. Mientras que las cruces primitivas eran relativamente sencillas, el diseño ganó complejidad con el tiempo, como demuestra esta hermosa cruz galesa. La falta de figuras humanas en la mayoría de las cruces celtas puede indicar una renuncia a tallar imágenes prohibidas en el Antiguo Testamento. Sorprendentemente, en la misma época y en el otro extremo de Europa, la cultura armenia también se expresaba mediante cruces de piedra. Hay muchas similitudes en diseño. ¿Hubo contacto entre los celtas y los armenios? No creo que la gente viajase de Armenia a los países célticos y viceversa. Con todo, puede que algún monje de Armenia viajase a Irlanda en alguna ocasión. Pudo haber contacto, pero es muy difícil de demostrar. Lo que ocurría era que esos símbolos surgían en los confines del mundo cristiano. El mismo tipo de símbolos se daban en el oeste y en el este. Barcelona es una de las principales ciudades de Europa, y en la Edad Media fue uno de los centros del movimiento artístico denominado románico. Este estilo sencillo y directo de representar la historia cristiana parece muy moderno. El románico coincidió con la fundación de grandes órdenes monásticas, como la cisterciense, que provocó el florecimiento de la arquitectura y el arte en toda Europa del siglo XI al XIII. En el norte de España, las iglesias pirenaicas de Cataluña se convirtieron en tesoros del románico. Muchos de los objetos más preciados se han retirado y ahora se exponen en el Museo Nacional de Cataluña, situado en Barcelona, que ha recreado su contexto original. La pieza más importante es la Majestad de Batlló, una talla en madera policromada que plasma a Cristo triunfante en la cruz, con vestimenta ricamente decorada. La Majestad de Batlló es un Cristo triunfante, al contrario que otras obras, que ponen más énfasis en el sufrimiento de Cristo. La imagen tiene los ojos abiertos, los brazos en horizontal, como si no sintiese el peso físico de su cuerpo, y lleva una rica vestimenta, que recuerda un tejido bizantino o incluso del mundo islámico. Aunque la Majestad de Batlló sin duda muestra un Cristo triunfante, también posee un gesto de gran tristeza, indicativo del creciente énfasis sobre la naturaleza y el sufrimiento humano de Cristo. Esta crucifixión de Cimabue es memorable. Un precedente del futuro arte moderno. Fue pintada durante la última mitad del siglo XIII, uno de los grandes períodos de cambio de la historia europea.
La crucifixión de Cimabue se halla en la iglesia de Santo Domingo de Arezzo, Italia. La dominica y la franciscana fueron dos órdenes religiosas fundadas durante el siglo XIII que se basaban en la sencillez. La pintura pende en solitario sobre el altar mayor, una imagen religiosa muy conmovedora. Cimabue plasma un Cristo retorcido de dolor. Es la viva imagen del sufrimiento de Cristo. Evidentemente, la idea del Cristo que sufre no es una invención de Cimabue. Sobre él influyó la tradición bizantina, al igual que la italiana de las órdenes mendicantes. Cimabue plasmó el sufrimiento de Cristo tal como le encargaron sus patronos, de un modo magistral. Por ejemplo, en el rostro de Cristo, las cuencas aparecen hundidas, oscuras, casi negras, creando una expresión de dolor tremendo, un dramatismo intenso. Con su piel lívida y su cuerpo torturado, el Cristo de Cimabue ha tenido gran influencia en artistas modernos como Pablo Picasso y Francis Bacon. La crucifixión de Cimabue fue una de las primeras grandes obras de arte surgidas en la próspera zona de Toscana, de rica herencia artística y arquitectónica. Bañada en la radiante luz mediterránea, fue el trampolín perfecto para los grandes logros artísticos del Renacimiento. Florencia fue el núcleo central. Fue aquí donde el arte europeo dio pasos de gigante hacia la era moderna. Se dice que si en el siglo XIII la pintura empezó a hablar, el hombre que le dio un lenguaje fue Giotto. Nacido en Florencia, su mayor encargo lo recibió de más al norte, de Padua, un gran ciclo de frescos sobre la vida de Jesús y la Virgen María. Entre la obra pictórica de Giotto y la literaria de Dante Alighieri. La Divina Comedia se caracteriza por el redescubrimiento del realismo, al igual que lo es la obra pictórica y figurativa de Giotto. Florencia no solo fue el gran motor del redescubrimiento de lo clásico, conocido como Renacimiento, sino que allí surgió una de las invenciones más importantes del arte renacentista, el uso de la perspectiva. Esta es una de las pinturas más influyentes de la historia del arte. Una versión de la Trinidad hecha por el pintor florentino Masaccio, en la que se usa la perspectiva por primera vez. Nacido 70 años después de morir Giotto, Masaccio es su auténtico heredero y lanzó el Renacimiento con este cuadro sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta sola obra influyó a generaciones de artistas, entre ellos Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Las pinturas de uno de los discípulos de Masaccio pueden verse en el convento de San Marcos de Florencia. Aquí los gloriosos frescos del monje dominico Fra Angelico se exhiben en el lugar para el que fueron creados. Fra Angelico fue el primer pintor florentino que entendió perfectamente los experimentos de Masaccio con la perspectiva. La Anunciación muestra que Fra Angelico estaba a medio camino entre la desaparición del estilo medieval o gótico y las nuevas ideas del Renacimiento. El monasterio, hoy museo, se ha comparado con un breviario abierto, con cada celda de los hermanos dominicos decorada con un fresco para fomentar la meditación. Se trata de arte privado, hecho para los monjes en vez de para el público.
El ciclo alcanza el apogeo con la monumental crucifixión. Presenta un tratamiento innovador, en el que las figuras tradicionales al pie de la cruz son sustituidas por miembros de la orden dominica. Las figuras están orando y meditando, y los colores tenues realzan su aire meditabundo. En el norte de Europa, el Renacimiento tomó una forma diferente. Una de las mayores contribuciones fue la creación de la pintura al óleo, que permitió que los artistas pintasen su entorno con una precisión nunca vista. El uso de la pintura al óleo fue promovido por figuras como Roger van der Weyden, el pintor de Bruselas cuya obra llevó el realismo a un nuevo nivel. Su cuadro, Los Siete Sacramentos, muestra gran énfasis en los interiores y en los detalles, rasgo común entre los pintores norteños. Actualmente este cuadro se está restaurando en el Museo de Amberes, un proyecto de 3 años donde el arte y la ciencia se unen para recrear los colores originales. El cuadro se hizo como tríptico, en el que la crucifixión ocupa el panel central. Plasma el entorno para el que se pintó, en el que la iglesia es el centro de la vida. El Descendimiento se considera la mejor obra de van der Weyden. Destaca por su realismo, su fuerza emotiva, los colores vivos y la astucia psicológica. Una obra cumbre del Renacimiento del Norte. La que muchos consideran como la mejor pintura de la crucifixión se encuentra en un antiguo monasterio de la ciudad francesa de Colmar. Aunque vivió durante el Renacimiento, la visión de Matías Grunewald de la Pasión sigue firmemente anclada en la Edad Media. Es en todos los sentidos una obra impresionante, un hito en la historia del arte. Las manos de Grunewald no solo reflejan la pena, sino la agonía del sufrimiento de Cristo en su gesto crispado. En la pintura occidental no hay otro ejemplo de un Cristo más horrible que el de Grunewald. No existe. Por lo general se le representa con más sutileza, y este es el primero tan horrible. Es difícil encuadrar la crucifixión de Grunewald en el contexto de su época. ¿Pertenece al Renacimiento o a la Edad Media? Una pregunta interesante. Es verdad que se pintó entre 1512 y 1516 en pleno Renacimiento, donde tenemos las obras de Leonardo da Vinci y después de Miguel Ángel y Rafael. Así que cronológicamente es una obra renacentista, pero por contenido... La transición de la luz a la oscuridad cuando Cristo muere ha atraído a muchos artistas, pero uno en particular usó los cielos cambiantes como metáfora espiritual. Fue el gran pintor protestante Lucas Cranach el Viejo.
En sus cielos, la naturaleza parece en sintonía con Cristo, y los que le lloran uniéndose a ellos en su sufrimiento. En una composición bastante audaz, Cranach sitúa a Cristo a la derecha y a los ladrones a la izquierda, haciendo mayor énfasis sobre la figura de María y Juan. Su dolor está literalmente en el centro del cuadro. La crucifixión se enmarca en un paraje alpino, donde se avecina una tormenta tras la cabeza de Cristo. Un incipiente viento azota el taparrabos de Cristo, lo que une a Cranach con otro artista destacado del Renacimiento del Norte, Alberto Durero, que ejerció una gran influencia en la evolución de la pintura alemana. El primer viaje de Durero a Italia en 1494 llevó nuevos bríos al Renacimiento del Norte. Sus muchas versiones de la crucifixión contienen una fuerte influencia italiana, sobre todo en cuanto al tratamiento del paisaje y la figura humana. Durero estaba influido por Venecia. La escuela veneciana difería de la florentina, sobre todo en cuanto al interés por la luz y el color, que fascinaba a los venecianos. Una de las mayores influencias de Durero y de toda la pintura del norte de Italia fue Mantegna. Su crucifixión es famosa por su realismo. Fíjense en los agujeros permanentes practicados en la roca del Gólgota para sostener las cruces. El pintor veneciano Bellini abordó de modo distinto el mundo natural, recreándose en la luz, el color y la naturaleza. Durero lo consideraba el mejor pintor del mundo. Otro pintor veneciano creó lo que es, en efecto, un gigantesco templo para su obra, hoy atracción turística. La Escuela Grande de San Roque, en el centro de Venecia, está casi toda decorada por Jacopo Tintoretto, apodado el Furioso, debido a la energía que plasmaba en sus pinturas. Su crucifixión es colosal y está considerada una de las más impactantes de Venecia. Muy influido por la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ofrece una nueva imagen de la Pasión, como evento en desarrollo con Cristo todavía vivo. Tintoretto marcó el inicio de una nueva forma de entender la pintura y sobre todo de darle significado a las escenas que representa, entendidas como expresión de sentimientos personales. De ahí que la pintura de Tintoretto interesara tanto a Rubens, anteriormente a Alberto Durero y después al gran Rembrandt. El uso que Tintoretto hace del espacio y la perspectiva es nuevo, dándoles a sus pinturas un aspecto casi tridimensional. Su obra destaca por su fervor, intensidad y severidad, cualidades todas del movimiento barroco que él ayudó a crear.
El mismo enfoque espiritual interior marca la obra de un artista que pasó casi toda su vida en España, pero que empezó en Creta, bajo la influencia de la Iglesia Ortodoxa griega. Las pinturas de El Greco tienen la espiritualidad severa de los iconos griegos, pero están expresadas con drama y emoción, como fervorosas y apasionadas oraciones. Su universo ignora la perspectiva y el espacio tridimensional. Sus figuras alargadas parecen apuntar siempre hacia el cielo. Sus colores son ácidos y modernos. El Greco se adelantó siglos a su época. Su obra preconiza movimientos pictóricos modernos como el surrealismo. Con el Greco el Renacimiento estaba llegando a su fin. En los Países Bajos, los movimientos religiosos opuestos de la Reforma y la Contrarreforma tenían sus paladines en el campo artístico. La católica Amberes, con Rubens, se había establecido como capital del arte de la Europa del norte del siglo XVII. En las zonas protestantes, en torno a Ámsterdam, el joven Rembrandt empezaba a cuestionar esa supremacía. Dos obras tempranas de Rubens, expuestas ahora en la Catedral de Amberes, cimentaron su fama como pintor y paladín religioso. El levantamiento de la cruz y el descenso de la cruz destacan en este entorno religioso. Estas obras maestras se crearon para estar en una iglesia. Están concebidas como parte del culto. Estos cuadros no deben estar en un museo silencioso, sino que su lugar está en una iglesia con incienso ardiendo y un sacerdote predicando con voz atronadora desde el púlpito. Los primeros años de Rubens fueron reflejo de las divisiones religiosas de la época. Su padre era calvinista, pero tras su muerte, a Rubens lo educaron como católico. El momento decisivo fue cuando visitó Italia. El alzamiento de la cruz es un cuadro de gran importancia, porque Rubens ya había ido a Italia. En 1609 regresó a Amberes y consiguió su primer gran encargo. Esta vez causó una gran impresión. Con su movimiento, drama y tensión, la obra de Rubens se ve como la esencia del estilo barroco. Tan italianizado estaba que a veces filmaba como Pietro Paolo Rubens. Más al norte, un joven pintor llamado Rembrandt se estaba afianzando como destacado pintor protestante. 30 años menor que Rubens, nunca alcanzó la fama de este en toda su vida, pero para muchos hoy lo ha eclipsado. Estos cuadros son los que Rembrandt creó cuando le encargaron copiar el alzamiento y el descenso de la cruz de Rubens. Son totalmente distintos en tono y estilo. En vez de crear enormes obras para las masas, creó estos cuadros más íntimos y psicológicamente astutos, adaptados al gusto de las crecientes clases medias protestantes.
Rembrandt utiliza el contraste entre luz y sombra, en vez del movimiento muscular, para acentuar el dramatismo de las escenas, expresando un conflicto elemental entre las fuerzas de la muerte y el triunfo del amor de Cristo. Para mostrar que la historia de Cristo nos atañe a todos, el propio Rembrandt se pinta a sí mismo al pie de la cruz. Durante el siglo XVII, España asumió el liderazgo de la Contrarreforma en Europa. En el país surgió un estilo pictórico severo y dramático, centrado en la figura solitaria de Cristo en la cruz. El mayor artista español de ese periodo fue Velázquez, visto aquí pintando a la familia real española. Velázquez creó lo que se convertiría en la imagen religiosa más famosa de la historia española, reproducida infinitamente tanto en sellos de correos como en esquelas. Su sublime interpretación es un modelo de contención, un Cristo triunfante clásico, pero también humano, cuya sangre mancha la madera de la cruz. Se pintó cuando la mayoría de las obras españolas sobre la crucifixión eran esculturas. Velázquez, al construir su Cristo, está pensando no solo en la idea histórica de Cristo muriendo en el Calvario, sino también en algo tan concreto como la tradición española de representación de Cristos en escultura. De allí esa ligera sombra, una sombra que durante siglos había estado prácticamente velada, pero que afloró con la restauración de la obra a finales de los años 80. El siglo XVII en España fue una época dorada para la pintura religiosa, con maestros como Zurbarán, que empleaban la luz y la sombra del claroscuro para alcanzar nuevas cotas de naturalidad. Pero al término de la época barroca, Europa pasó a la época de la Ilustración, en la que imperó un mayor escepticismo hacia la religión. Ninguna obra de arte ilustra mejor ese nuevo espíritu que este grabado de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Goya está considerado como padre de la pintura moderna. Heredero directo de Velázquez y Rembrandt, Goya pintó el ambiente de Madrid hace 200 años, pero su espíritu es de lo más actual. Pintor de corte de los reyes borbones españoles, al principio Goya pintó a la buena sociedad madrileña, logrando encargos de gente adinerada y con influencia. La pintura religiosa no era su fuerte. Este cuadro se considera uno de los peores que hizo. La crucifixión de Goya es una pobre imitación de Velázquez y carece de su habitual pasión. Mejor expresión de su verdadero interés son estas pinturas negras hechas hacia el final de su vida. Lúgubres metáforas de la brutalidad oculta bajo la elegante superficie de la España del siglo XVIII. Uno de sus cuadros más revolucionarios es el de El 3 de Mayo, que a modo de fotoperiodismo da fe de un grave incidente: la represión francesa contra los madrileños durante las guerras napoleónicas. Y para expresar su opinión, Goya recurre a la imagen clave del cristianismo. Es un cuadro de carácter seglar, es decir, es un cuadro de historia, pero Goya, decimos, tira de la gran tradición religiosa para transmitir lo que es un sentimiento o una reacción casi religiosa por parte del espectador. Está indicando a través de un lenguaje formal religioso que aquí hay una víctima inocente, lo mismo que Cristo en la cruz. Este hombre pues ha dedicado a una causa justa y es injustamente
sentenciado, es injustamente ejecutado. Con la revolución industrial, los artistas empezaron a expresar algo nuevo. Sentimientos de alienación contra un mundo mecanizado y urbano. Un artista que se pasó la vida huyendo de la sociedad en busca de su paraíso soñado fue Paul Gauguin. El Cristo amarillo de Gauguin fue pintado en Bretaña varios años antes de que el pintor se marchase a las islas del Pacífico, donde acabaría sus días. Exuda primitivismo. La figura de Cristo está simplificada, casi en estilo románico. Y al pie de la cruz no hay seguidores de Cristo, sino campesinas bretonas. La perspectiva y el naturalismo se han abolido. Hemos vuelto a un mundo prerrenacentista inocente. Uno de los rasgos más notables es el valiente manejo que Gauguin hace del color. El Cristo amarillo es más un credo artístico que una manifestación de fe religiosa. Cuando el siglo XIX dio paso al XX, los sentimientos de alienación se expresaron con fuerza en el grito de Edvard Munch, que resonó en todo el mundo, con más fuerza todavía debido a su silencio. En 1900, Munch pintó Gólgota, una obra que expresaba su sentimiento de separación del mundo. Munch se pinta a sí mismo en la cruz, una víctima sacrificada, igual que Cristo. Munch no solo se plasmó a sí mismo, sino también la alienación del hombre moderno. Ese sentimiento de alienación se agravó con la enorme carnicería de la Primera Guerra Mundial, que provocó que muchos perdiesen su fe religiosa. Pero fortaleció la fe de dos artistas profundamente cristianos, George Rouault y Stanley Spencer. La reacción de Rouault ante la guerra fue su obra maestra, Miserere, una de las mejores series de grabados de todos los tiempos. Horrorizado por la matanza, Rouault plasmó el sufrimiento humano redimido por el amor de Cristo. Las imágenes en blanco y negro se despliegan como fotogramas de una película muda. Mientras que Rouault trabajaba en su Miserere en Francia, el artista británico Stanley Spencer estaba creando su obra maestra en una capilla conmemorativa construida en Hansjard. La decoración de la capilla se prolongó 5 años y se inspira en las experiencias de guerra de Stanley en Grecia. La escena principal es la de la resurrección, que cubre toda una pared con una cascada de cruces que los soldados le devuelven a Cristo a medida que van resucitando. Artista autodidacta, Spencer se había sumergido en el estudio de los maestros del Renacimiento, sobre todo Giotto. Cuando a Stanley Spencer le encargaron decorar esta capilla en Barclay, enseguida pensó en Giotto, porque le había impresionado su capilla de la arena de Padua. Y estuvo encantado de tener esta oportunidad para recordar a los soldados comunes y su vida cotidiana y alcanzar el punto álgido de su carrera. Posteriormente dijo que había creado su casi mejor obra y que le resultaría difícil lograr algo tan bueno de nuevo. Pese a su veneración por Giotto, Spencer no utilizó su técnica de fresco, sino que pintó sobre lienzo en vez de sobre yeso fresco. Pero sí imitó la sobria paleta pastel de Giotto y su modo característico de pintar la forma humana.
Una exposición de Berlín centrada en el tema poco habitual del dolor en el arte. Su plato fuerte fueron obras sobre la crucifixión, inspiradas en multitud de fuentes y con énfasis en el sufrimiento de Cristo. Estos son anomalías médicas, y todas debieron de causar un gran dolor a los pacientes. Están muy oportunamente colocadas frente a una obra que constituía el centro de la exposición, el tríptico de la crucifixión de Francis Bacon, una tardía versión de un tema al que volvió repetidamente desde la década de 1930 en adelante. El dolor para Bacon era una experiencia humana esencial y probablemente la más intensa, más aún que la felicidad, con más consecuencias. El hecho de que Bacon lo vinculase tan estrechamente con la tradición cristiana no tuvo nada que ver con su fe, eso poco le importaba, según él mismo dijo. Pero no pudo hallar un motivo que ilustrase mejor las emociones humanas relacionadas con el dolor. Por eso eligió este motivo cristiano por excelencia para el tríptico. Igual que Picasso, a quien él veneraba, Bacon era ateo, pero consideraba la crucifixión como uno de los temas más impactantes de la historia del arte. Bacon también estaba influido por la horrenda versión de la Pasión de Grunewald, y también por la crucifixión de Cimabue, cuyo Cristo comparó con un gusano que se retorciese en la cruz de dolor. Bacon veía el cuerpo humano como carne. Las imágenes del puesto del carnicero nunca están lejos de sus crucifixiones. Bacon usó el episodio clave del cristianismo como medio para plasmar la condición del hombre moderno. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, una antigua versión de la cruz adquirió un siniestro significado cuando los nazis alemanes adoptaron la esvástica. Asociada en Oriente con el bienestar, pronto se convirtió en imagen de la persecución, sobre todo para los judíos. Un artista hebreo que abrazó la cruz como símbolo del sufrimiento judío fue Marc Chagall, el gran modernista ruso que forjó un nuevo lenguaje simbólico de la cruz, otorgándole al más cristiano de los símbolos detalles de significado judío y fusionando el Nuevo Testamento con el Antiguo. El título de esta pintura, Éxodo, tiene doble significado, porque se refiere al éxodo bíblico y también al de los judíos que huyeron de la persecución nazi. Las primeras crucifixiones de Chagall son de la década de 1930. Los años 30 históricamente son un momento importante porque en 1933 Hitler llega al poder y en 1935 Chagall va a Polonia, donde ve a los judíos perseguidos por medidas antisemíticas draconianas. En 1935 algunas obras de Chagall también acaban destruidas en una quema de libros hecha en Mannheim. Así que entonces Chagall empieza a preocuparse por los judíos y es el momento en que la figura de Cristo aparece en sus obras. Una de las obras más contundentes de Chagall sobre el sufrimiento judío es la Crucifixión Blanca. Cristo lleva el talit, la prenda judía de rayas, y a su alrededor hay imágenes de persecución. La crucifixión fue para Chagall el modo de expresar su honda pena por la matanza de sus hermanos judíos. Aunque las dos guerras mundiales habían alterado profundamente la relación entre el hombre y Dios, la época del misticismo no había terminado. En 1951, Salvador Dalí creó la que algunos consideran su mejor obra de tema religioso. Basada su original composición en un dibujo de un místico medieval español conocido como San Juan de la Cruz,
La pintura muestra a Cristo observando el mundo desde arriba. En primer plano hay una escena de pesca adaptada de Velázquez y otros. Picasso observó con perspicacia que Dalí era el último de los pintores renacentistas. El Cristo de Dalí combina misticismo y realismo, sobre todo en lo que fue capaz de hacer para lograr lo que buscaba. Es una obra muy realista. Dalí lo sabía bien y era lo que buscaba. Lo que hizo fue ir a Hollywood, buscó a un modelo para que posara para él y luego hizo varios estudios. El pobre modelo estuvo atado a un artilugio en forma de cruz y suspendido en el aire para que Dalí pudiese tomar sus apuntes en vivo. Así que lo que vemos es, en esencia, la fisonomía de un modelo de Hollywood en perfecta forma física. La Universidad de Oxford no solo posee distinción académica, también posee muchas buenas obras de arte, algunas encargadas por los propios centros docentes. En 1958, el St. Edmund College le encargó al pintor galés Kerry Richard que pintase la cena de Emaús para su capilla. Richard elaboró un cuadro sorprendente y dramático, situando a Cristo en el centro de una cruz amarilla. El cuadro también destaca por el exagerado tamaño de las manos y los pies de los personajes. Lo que más me gusta del cuadro de Kerry Richards es que el amarillo vivo no solo enmarca a Cristo, sino que se funde con su ropa, como si se estuviese fundiendo en la viva luz amarilla que también tiene forma de cruz. Así que, al tiempo que ves a Cristo en la cruz, también lo ves resucitado, lo cual es muy inteligente. Lo que Kerry Richards quiere transmitir al exagerar las manos y los pies de los discípulos es que Cristo, después de morir, resucita. Y su labor debemos continuarla nosotros, sus discípulos, y las personas que trabajamos con las manos y los pies. En la Biblia de San Lucas dice de la cena de Emaús: sus ojos estaban abiertos y lo reconocieron, y él desapareció de su vista. Richard capta estupendamente ese momento fugaz del reconocimiento. Para Tàpies es fundamental porque le sirve de firma, ya que la cruz forma la T de Tàpies. De modo que la T es un símbolo que aporta a la obra de Tàpies una fuerza esencial, incluso filosófica y mística. Y además es como la firma del artista, su presencia en su obra. El arte de la cruz conserva la fuerza de siempre, comunicándose de nuevas formas con las sucesivas generaciones.